Mil mensajes. Hoy estamos con el número 675 y avanzando hacia los mil mensajes, a completar los mil mensajes que nos hemos propuesto comunicar, entendemos que este es muy interesante porque mezcla dos variables en nuestras vidas. Estas dos variables generalmente están asociadas al placer y esto lo vamos entonces a deconstruirlo para que en la el verdadero entendimiento de estos dos elementos que muchas veces asocian al placer, encontremos muchas causas, encontremos el por qué y el para qué y el cómo obtenemos nosotros determinados placeres y cómo podemos nosotros enriquecer ese mundo del placer a través de este mensaje, de los mil mensajes. Y es la intensidad y los riesgos. Es decir, cuando uno habla de intensidad, ¿qué está hablando? Cuando uno habla de riesgos, ¿de qué está hablando? Y cuando las dos cosas se mezclan en sus cuatro posibilidades que nosotros siempre estudiamos, ¿de qué estamos hablando y a qué nos estamos refiriendo? La intensidad es la presencia evidente de algo, de un elemento que realmente va a ser protagonista. La baja intensidad significa la casi ausencia o la no evidencia de una presencia. La intensidad, por el contrario, nos muestra todo lo que esta realidad, esta característica o este elemento tiene. Y entonces hablamos de intensidad, hablamos de presencia. Presencia evidente y contundente. Mientras que cuando hablamos de riesgo, esto lo asociamos al peligro, esto lo asociamos entonces a la presencia del peligro en la ejecución de una determinada acción o en la presencia de un determinado hacer o también en el estar en un sitio determinado. Y entonces el riesgo lo asociamos sobre todo con palabras como miedo, con palabras como cautela, como palabras como valentía, como palabras para asumir estos riesgos. Y entonces una palabra que la hemos visto en algunos de los otros de los mil mensajes, pero que ahorita en la asociación con la intensidad hacen una mezcla muy importante que siempre debemos tomar en cuenta, sobre todo en nuestros placeres. ¿Por qué? Porque un placer, esa intensidad sensorial que comienza con los sentidos y se tiene después como una vivencia interna, como una vivencia que inclusive se recrea con el mundo de los recuerdos, con el mundo de la vivencia que se está teniendo en el presente y con el mundo de las fantasías de lo que podría ser, entonces entendemos que esta mezcla es muy interesante. Comencemos. Baja intensidad con bajo riesgo. ¿Qué significa? Si yo no tengo intensidad y no tengo riesgos, probablemente hay una seguridad y esta seguridad realmente se manifiesta sin nada particular y entonces puede conducir al acostumbramiento y puede inclusive llegar hasta el aburrimiento. Recuerden que para nosotros aburrimiento es, en nuestro diccionario particular, una pasión desgastada por el uso. Cuando nosotros realmente hacemos y nos sentimos realmente aburridos, las cosas que nos llamaban mucho la atención y a la cual nos dirigíamos apasionados, ya no sentimos lo mismo, ya estamos acostumbrados, ya eso es baja intensidad con bajo riesgo. Por el contrario, en la alta intensidad con los altos riesgos, imagínense esto es una situación de, alguien diría, de mucha adrenalina, de mucha excitación. Esta intensidad con altos riesgos nos lleva a una palabra fundamental y es la palabra de aventura, esa palabra en la cual el ser humano, individual o colectivamente, busca esa presencia evidente y contundente, pero también busca y tiene que enfrentar riesgos. Y aquí están los deportes de alto riesgo, por ejemplo, en esa alta intensidad y en alto riesgo. Entonces nosotros nos enfrentamos a ese mundo que podemos calificar con algunas limitaciones de ese mundo de la aventura. Y los dos elementos intermedios son realmente muy interesantes. Por ejemplo, cuando hay baja intensidad y alto riesgo, y esto significa una situación de peligro,
más bien de miedo desagradable, es una sensación de angustia, una sensación que ni siquiera podemos calificar porque no hay intensidad, no hay evidencia y es como esa cautela, esa capacidad que tenemos entonces para sentir que estamos en peligro, estamos sometidos a un gran riesgo, pero no hay intensidad. Es esa serenidad que nos dice que las cosas no están bien. Y eso uno lo sabe determinar muy bien. Entonces podemos poner una situación de cautela, de angustia, de inquietud, mientras que cuando mostramos alta intensidad con bajos riesgos, esto es realmente es nos cuesta encontrar la palabra porque aquí está la mayoría de la búsqueda del ser humano actual. Todo el mundo quiere intensidad, todo el mundo quiere las presencias evidentes y todo el mundo, pero las leyes y por ejemplo lo que regula, por ejemplo, los deportes de alto riesgo, entonces bueno, el riesgo es alto, pero vamos a tratar de minimizarlo para popularizarlo. Entonces la gente lo hace con el máximo cuidado. Es decir, y la gente inclusive quiere ver muchas de las relaciones humanas cotidianas, en especial el enamoramiento, como una alta intensidad, pero con muy bajos riesgos. Y esto realmente entonces nos habla de una exploración, pero cuando nosotros sabemos que estas altísimas intensidades están controladas en sus riesgos, disminuye quizás el nivel de adrenalina, pero se tiene la vivencia, esa vivencia intensa, esa vivencia que además tiene bajos riesgos. Y yo creo que esta lectura de este mensaje, cuando nos habla de intensidad y riesgo, nos está hablando de esto. Y a mí me gustaría que usted explorase, tanto en su vida como en la vida de la gente que ama, inclusive en la vida comunal, en la vida social, qué tanta intensidad existe y qué tantos riesgos existen. Y entonces podremos ver que inclusive se puede aplicar hasta el turismo aventura, se puede aplicar en la búsqueda de placeres y llevarlo a nivel individual con lo que ya dijimos. Pues la gente quiere unas grandes intensidades, unas grandes pasiones, pero con el mínimo riesgo. Y entonces, bueno, quizás esta realidad que es la que la mayor parte de la gente buscamos y las cuales las leyes inclusive, cuando son actividades públicas, realmente actividades reguladas por la ley, como podrían ser casi todas las actividades humanas, tratan de disminuir que la gente tenga intensidad, pero que la gente se someta al menor riesgo posible. Y esto es un concepto que todavía estamos buscando. Este es el número 675, es un número bien, bien interesante. Y yo le pido que usted en su vida piense, en su vida actual, si su vida es intensa, ¿cuánto le pondría de ser una escala de cero, no tener riesgos, a 10 y, en cuanto a intensidad? Y usted se coloque cuán intensa es su vida y haga lo mismo en la valoración de riesgos. Y ahí usted puede sacar cómo está su vida en relación con la intensidad, presencia evidente, contundente de alguna situación, de alguna realidad y los riesgos a que está sometido. ¿Verdad que es una asociación que suena como muy extraña al comienzo, pero que luego vemos que forma parte de nuestra cotidianidad como seres humanos? Este es el número 675 y los dejo con este cuadro hermoso de Villavicencio. Usted puede ver este cuadro en el Patio Latinoamericano del Arte. Esto queda en la Avenida Los Mangos, urbanización La Florida, en Caracas, Venezuela. Y usted puede disfrutar muchísimo de muchas obras de arte de Villavicencio, de otros artistas plásticos contemporáneos venezolanos y puede pasar un excelente, excelente rato aquí en el Patio Latinoamericano del Arte. Usted puede pasar por ahí, puede disfrutarlo mucho y realmente pensar en esta asociación que hoy le proponemos como mensaje. ¿Cuán intenso es usted o cuán intensa? Y además, ¿a cuántos riesgos se está sometido? Si quiere, hágalos por áreas y realmente puede encontrar muchas sorpresas.
Será hasta el próximo de los 1000 mensajes.